Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Derechos Humanos. Espero que se encuentren muy bien. Les voy a estar compartiendo en pantalla el material que vamos a estar utilizando para la clase del día de hoy. Cualquier duda que les llegue a surgir pueden hacérmela saber. Un segundo. Ok, creo que ya se está compartiendo en pantalla. Ok, vamos a hablar de el objetivo principal. ¿Cuál es nuestro objetivo eh, sobre este tema? Es que tengamos una base sólida en el concepto y la evolución de los derechos humanos. Es importante que conozcamos la trayectoria de cómo se fueron dando. No siempre han existido, más bien no siempre han sido reconocidos. Entonces, es importante que conozcamos los mecanismos de protección que actualmente existen, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Vamos a definir qué es derechos humanos, revisar cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y explorar los instrumentos legales que garantizan su protección. Además, vamos a hablar sobre la importancia de estos derechos en el contexto del sistema jurídico global y local. Este conocimiento es sumamente importante para cualquier estudio avanzado en derechos humanos y su aplicación práctica. Vamos a comenzar con la definición de derechos humanos. Denme un segundo. Ok, los derechos humanos se definen como todos aquellos derechos que corresponden a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Simplemente por haber nacido, por haber sido un humano, te corresponden este tipo de derechos.
Esta universalidad va a asegurar que cada persona, independientemente de sus características personales, sus características sociales, va a tener derechos fundamentales que deben ser respetados. Los derechos humanos son inalienables, lo que significa es que no pueden quitar ni se pueden renunciar a ellos. No puedes decir de que, ay, hiciste tal cosa, te voy a quitar tal derecho. Estos pueden ser suspendidos en ciertos casos, como por ejemplo la libertad, pero sería por como un medio de ya, lo último que puedes hacer, porque incluso hay diferentes medios alternos para poder evitar la privación de este derecho en cuando cometes un delito, claramente. Pagar, la fianza, em, diferentes vías alternas que existen, etcétera. Entonces, sí existen cierto tipo de limitaciones, pero pues esto ya serían la última instancia. Los derechos humanos eh, ay, son indivisibles e interdependientes. ¿Qué significa? Que todos los derechos son igualmente importantes y están vinculados entre sí. Por ejemplo, el derecho a la educación. Este está estrechamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión y al derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no tienes una educación, ¿qué tipo de trabajo vas a poder tener? ¿A qué tipo de trabajo vas a poder aspirar? Entonces, muchas de las veces, la mayoría están unidos, están entrelazados entre sí. Se viola uno, se violan muchos. Entonces, es importante el que entendamos que cómo se relacionan entre sí y la importancia de cada y todos estos derechos. Les voy a dejar aquí un momentito la diapositiva para que tomen los apuntes necesarios para temas de evaluaciones, proyectos, etcétera. Tomen los apuntes necesarios ya para que no tengan que estar entrando nuevamente a revisarla. Entonces, porque esta diapositiva va a ser subida en la plataforma también, pero para que ya tengan los apuntes necesarios. Voy a dejar un minutito para continuar con el siguiente.
Ok, vamos a continuar con la evolución histórica. Tenemos como primeros hits eh, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto en 1789, que fue el primer documento oficial en la Revolución Francesa que estableció los derechos civiles y políticos. Tenemos por otro lado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que esta fue proclamada por las Naciones Unidas, que establece los derechos básicos que deben protegerse globalmente. Tenemos los tratados y convenciones internacionales, que este influye en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, son los primeros hits históricos eh, en cuanto a los derechos humanos. Ya después vimos demasiados tratados, convenciones, etcétera. ¿Qué instrumentos tenemos de manera internacional para este tipo de protección de derechos humanos? Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es uno de los documentos clave que establece, em, bueno, creo que hay, voy a quitar todo para abrir la pantalla. Muy bien. A ver, permíteme, ya se me movió. Creo que ya ahí se ve. Muy bien. Entonces tenemos estos instrumentos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este es un documento clave que establece los derechos fundamentales. Tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Em, tenemos también la Esta se va a centrar en la eliminación de la discriminación de género. Sabemos que actualmente todavía lo seguimos viendo. Ya se ha tratado de muchas maneras de evitarlo y sí ha habido avance. Entonces, pues seguimos luchando contra este tipo de discriminación. También tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que esta establece derechos específicos para los menores de edad. Tenemos el sistema de tratados y órganos de supervisión, como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Entonces, les voy a dar un minutito para que puedan
tomar los apuntes necesarios de estos principales instrumentos para proteger los derechos humanos. Ya muchos de ellos son más centrados en un grupo de personas vulnerables, como lo son los niños, las mujeres, etcétera. Entonces, les voy a dejar aquí un minutito para continuar. Continuamos. Características esenciales de los derechos humanos. Tenemos características que son fundamentales en estos derechos humanos, que es la universalidad que se aplica en todos los países y a todas las personas. Tenemos la indivisibilidad, que quiere decir que todos los derechos son importantes y deben ser respetados en su totalidad, en su totalidad. Tenemos la interdependencia, que es que los derechos están interrelacionados. El respeto a uno va a afectar a los demás, que era lo que ya comentábamos, que muchas veces están ligados entre sí. Si se vulnera uno, se vulneran varios. Igualdad y no discriminación. Los derechos deben ser garantizados sin discriminación de ningún tipo. Entonces, les voy a dejar aquí un momentito nada más para que apunten lo más importante em, de estas características que son sumamente importantes en cada uno de estos derechos, ya que no se puede hacer la excepción de un derecho de que no sea universal, ya que todos los derechos se aplican a todas las personas, todos son eh, indivisibles, son interdependientes y em, se aplican para todas las personas. Entonces son muy importantes todos y cada uno de ellos. Entonces les voy a dejar aquí un momentito para que, no se me muevo de aquí. Ahí se me cortó. Ok, bueno, me pongo más para acá para que puedan tomar los apuntes. Ok, vamos a hablar ahora sobre el papel del Estado en la protección de derechos humanos. El Estado va a tener una responsabilidad primordial en la protección de derechos humanos. Esto va a comenzar con la adopción de normas y políticas que aseguren que los derechos humanos sean respetados y promovidos. Además, el Estado debe asegurar la aplicación efectiva de estas leyes, garantizando que se cumplan en la práctica. Esto incluye la creación de mecanismos judiciales y administrativos para la resolución de los casos relacionados con violaciones a derechos humanos. Y finalmente es importante que el Estado proteja a las víctimas proporcionando recursos y remedios adecuados para que puedan obtener justicia y reparación
por las violaciones sufridas. ¿Con qué desafíos nos enfrentamos hoy en día para este tipo de derechos, para los derechos humanos en cuanto a su respeto? La protección a los derechos humanos enfrenta actualmente varios desafíos significativos. Las violaciones sistemáticas son aquellas que ocurren a gran escala, a menudo em, influenciadas por gobiernos o grupos poderosos y afectan a grandes segmentos de la población. Las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, también presentan obstáculos sumamente importantes, ya que las personas en situación de pobreza o marginación pueden enfrentar dificultades adicionales para poder ejercer sus derechos básicos. Entonces, además de estos problemas, los conflictos y crisis humanitarias a menudo resultan en violaciones masivas de derechos humanos, complicando aún más la protección y la promoción de derechos en contextos de inestabilidad y de violencia. Les voy a dejar un momentito esta diapositiva para que tomen los apuntes necesarios y los invito a que reflexionemos en si alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo es que cierto tipo de grupo de personas se enfrentan día a día para poder hacer valer sus derechos básicos, sus derechos eh, que realmente tienen por el simple hecho de nacer, pero pues muchas de las veces no son respetados. Entonces, les voy a dejar aquí un momento, primero la diapositiva, déjenme quito para que la puedan copiar. Entonces, se los voy a dejar aquí un momento. Ok, como conclusión, los derechos humanos sabemos que son esenciales para garantizar la dignidad, la igualdad y el respeto de todas las personas. La protección y la promoción de estos derechos van a requerir un esfuerzo constante y una colaboración entre diversos actores, incluidos al gobierno, organizaciones internacionales y la sociedad civil. Comprender estas nociones preliminares es importante para que podamos abordar, eh, abordar diversos temas de una manera más efectiva, que entendamos las cuestiones que están relacionadas con los derechos humanos, que podamos contribuir a un mundo en el que todos puedan disfrutar de sus derechos a plenitud. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco su atención, espero les haya sido útil y los haya puesto, aunque sea un poquito, a reflexionar sobre a- este tipo de derechos que deberían estar respetados por todos y gozados por todos y cada uno de los seres humanos, pero lamentablemente muchas de las veces no es así.
y a pesar de que se sigue trabajando en ellos, nos seguimos esforzando porque siga siendo aplicado y sigan siendo respetados a todos, muchas de las veces no es tan fácil. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que tengan un muy bonito día. Muchas gracias.